Boker Tov, buenos días. Agradecemos al Bore Olam que nos honra, nos agracia, nos privilegia y nos distingue de una manera tan especial, permitiéndonos vivir otro Shabbat. Sí, ese es un gran honor que el cielo nos da, permitirnos vivir dentro de otro Shabbat, dentro de su influencia energética y estar cada vez más dentro del Shabbat, siendo envueltos en las emanaciones cósmicas de este día especial. Y por supuesto estamos agradecidos también con el Creador por permitirnos estar en el centro de reuniones, en nuestra Kehilá, donde tenemos nuestro Wi-Fi espiritual, donde podemos tomar la señal de los mundos espirituales y poder conectar también con la luz divina. Así que Talmidai y Haberai, Shabbat Shalom para todos. En este día 11 de enero del año 2025 y día 11 de Tevet, el mes décimo del año 5785 de la creación del mundo. Seguimos con Vayehi, nuestra parashá de la semana. Vamos a continuar de una vez donde nos quedamos en nuestra clase primera. Así que seguidamente que la Torá nos ha dicho ya que Jacob vivió 17 años en Egipto y que en total su vida fue de 147 años. Después la Torá nos informa, nos dice que llegaron los días o se le acercaron los días a Israel para morir. ¿A quién se le acercaron los días? ¿A quién? No es a Jacob. No es a Jacob. La Torah dice que se acercaron los días a Israel para morir. Entonces, ¿no fue a quién? No fue a Jacob. Y ahí hay, por supuesto, un secreto. Bueno, si la Torah nos dice de que se acercaron los días para que Israel muriera, y por supuesto él entendió, él lo supo, él percibió que ya su alma prontamente iba a ser recogida para el Gan Eden. Esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y cómo lo supo? ¿Cómo es que entendió que ya sus días estaban acortados y que ya era cuestión de días para morir? ¿Cómo lo supo? Si para esta época no existían ni las enfermedades en el mundo. Nadie se enfermaba hasta acá o nadie moría de una enfermedad. Entonces, si alguien dice, es que él se sentía ya muy enfermo. No, es que no estaba enfermo. Para esta época no existía ni la enfermedad en el mundo. De hecho, Jacob fue el primer ser humano que a petición de él al Creador enfermó y murió de una enfermedad. Él fue el primer ser humano. Es más, para alcanzar la edad de Abraham, a Jacob, a Israel, le faltarían todavía 28 años. Para alcanzar la edad de Isaac, su padre, le faltarían aún 33. Entonces,
Jacob o Israel podía decir, bueno, si yo, en comparación de la edad de Abraham, en comparación de la edad de Isaac, aún me faltan muchos años para llegar a la edad de ellos. No obstante, él sí entendió, percibió, conoció que los días para morir se le habían acercado. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? La respuesta se encuentra en el Zohar. Y la razón es que los místicos, los entendidos en la doctrina secreta de la Torá, se lo reitero, los místicos, los entendidos en la doctrina secreta de la Torá, conocen ciertas señales cuando el tiempo para morir se ha acercado. ¿O no? Esto por supuesto que no es de todos, sino solo para quienes. ¿Para quiénes? Solo lo entienden los místicos o los entendidos en la doctrina secreta de la Torá. Para alguien más, las señales pueden estar a la vista, enfrente, pero como no entiende las señales que el Zohar dice, ni se detiene para analizarlas. De hecho, en cuanto a los sabios de la Torá, nos dicen, los justos son capaces de detectar ciertos síntomas durante los 30 días que preceden a su fin. Los tzadikim, los justos, son capaces de detectar ciertos síntomas durante los 30 días que preceden a su fin. ¿Es eso? ¿Qué entienden de esto ustedes? El alma percibe. Se habla que hay señales también, pero que como usted explica, solo los más elevados pueden percibir algunas de ellas. ¿Sí? Los justos, los tzadikim, los de una conciencia elevada, son capaces de detectar ciertos síntomas durante los 30 días que preceden a su fin. Alguien que no tiene esta conciencia del Zohar, de la Cábala, aunque ya el decreto de la muerte haya sido dado 30 días antes en los mundos superiores, que su alma va a ser recogida, no lo capta. Leo, todos los justos son capaces de detectar ciertos síntomas durante los 30 días que preceden a su fin, es decir, desde el momento en que se decreta su muerte en las esferas celestiales. Y oiga, una de las señales, la imagen del Eterno que ven reflejada en el rostro humano comienza a velarse a partir de entonces. ¿A partir de cuándo? Sí. A partir del momento en que, de los 30 días antes que fue decretada su muerte en el mundo de arriba. De igual manera, el Zohar HaKadosh nos dice, Rabbi Yosef dijo, cuando el tiempo asignado a un hombre se acerca, se hace por 30 días una proclamación concerniente a él. 30 días antes que uno muera, es emitido el decreto de muerte en las esferas celestiales. 30 días antes que uno muera,
es emitida la sentencia o el veredicto o la palabra en el mundo espiritual que el alma de tal persona va a ser recogida. Y ese anuncio es proclamado en todos los mundos espirituales. La hora del fin de la persona. Si la persona que va a morir es justa, el Zohar nos dice que en el mundo espiritual hay regocijo. Y se prepara en el Gan Eden una tremenda y grande recepción para recibir el alma de ese personaje que va a subir y darle una recepción a lo grande. Pero si el alma que va a ser recogida 30 días antes que muera, también el anuncio se da en los mundos de arriba, y si el alma no está preparada, es un rasha. También en el mundo espiritual las almas dicen, pobrecito de él, ay de él, ay de él. Así que Rabbi Yosef dijo, cuando el tiempo asignado a un hombre se acerca, se hace por 30 días una proclamación concerniente a él, y aún los pájaros del cielo anuncian su condena. Y si es virtuoso, se anuncia por 30 días su llegada entre los justos en el jardín del Edén, y prepara una gran recepción. Hemos aprendido que durante esos 30 días, su alma parte de él cada noche y asciende al otro mundo y ve allí su lugar. ¿Qué es lo que mira? ¿A dónde va a estar? Y durante esos 30 días el hombre no tiene la misma conciencia o control de su alma como antes. Rabbi Yehuda dijo, desde la primera llegada de esos 30 días, la sombra de un hombre se vuelve desvaída, se vuelve descolorida o pálida. Su forma no se diseña claramente sobre el suelo. Entonces, si no existen las enfermedades en el mundo para los días de Jacob, ni está físicamente débil, ¿cómo supo que sus días han llegado para morir? Por lo que ya dijimos, los místicos, los de una elevada conciencia, los que conocen la doctrina secreta de la Torá, entienden las señales cuando ya la sentencia fue dada 30 días antes de su muerte. Así que Jacob, por el entendimiento místico que tenía, sabía que no llegaría a la edad de Abraham. Entendió que no llegaría a la edad de Isaac. Y como entiende que sus días se han acercado para morir, hace dos peticiones. Una a Yosef y la otra al Creador. Dos peticiones. Una a su hijo Yosef y la otra al Eterno. ¿Qué le pidió a su hijo, a Yosef? Sí, le dijo, no me entierres en Egipto. Y le pidió que cuando muriera lo llevara a la cueva de Macpela para quedar enterrado juntamente con Abraham y Sara, con Isaac y Rivka y con Lea. ¿Y qué fue lo que le pidió al Creador?
Se hizo 2 peticiones. ¿Cuál fue la petición al Creador? La de Joseph ya la vimos. La del Creador, ¿cuál fue? Perdón. Al Eterno le pidió, oiga, dice el Zohar, hemos aprendido que en los primeros días, antes de que Jacob llegara, una persona estaba apaciblemente en su hogar, sin enfermedad alguna, y cuando su tiempo de morir llegaba, moría sin enfermedad. ¿Cómo morían? ¿Cómo morían? Eso, por medio de un estornudo. Jacob fue la primera persona en la historia que enfermó. Antes de ese tiempo, las personas decidían abandonar el plano físico, estornudar y fallecer inmediatamente. Entonces, ¿no morían de qué? Porque no existían. Apague eso, muchacho. No existían las enfermedades. Por eso dice el Zohar, hemos aprendido que en los primeros días, antes de que Jacob llegara, una persona estaba apaciblemente en su hogar sin enfermedad alguna, y cuando su tiempo de morir llegaba, moría sin enfermedad. Cuando llegó Jacob, pidió a Akadosh Baruj Hu, pidió al Santísimo, bendito sea Él, le dijo, amo del universo, si esto encuentra favor ante ti, deja que una persona se enferme por 2 o 3 días. Entonces debía estar reunido con su gente, de modo que le fuera posible hacer arreglos con su familia y arrepentirse de sus pecados. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea Él, le dijo, muy bien, tú serás un ejemplo para el mundo. Significando esto, empezará contigo. Ven y ve, está escrito con relación a Jacob. Y sucedió después de estas cosas que uno dijo a Joseph, he aquí que tu padre está enfermo. La palabra jolé está escrita en una vav, lo cual muestra que era nueva. ¿Qué cosa? La enfermedad, y que ninguna persona la tuvo antes. Así que al abrir ahora el capítulo 48 de nuestra parashá, es por eso que leemos versículo 1. Dice la primera parte, sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Repito, sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. En aquellos días, como no se tenían la tecnología, la telefonía o las redes que hoy tenemos, las noticias se llevaban o se transmitían en formas diferentes. ¿Cómo se hacía? ¿Sí? No había la forma de comunicarse como hoy en día. Por lo tanto, las noticias, las razones eran llevadas por mensajeros que se movían de un lado a otro. Dependiendo la distancia, podía ser un mensajero a pie, si era cerca. Si era más distante o más apremiante, podía ser un mensajero a caballo o en carruajes alados por caballos veloces.
En este caso, alguien corrió de Goshen y llevó a la capital, al palacio de Joseph, la noticia. ¿Qué le llegaron a decir? Tu padre está enfermo. Esto definitivamente fue novedoso para Joseph y al mismo tiempo fue alarmante. ¿Por qué? Si la última vez que lo vio, no. Entonces, Joseph para él fue novedoso y se alarmó. Bueno, si hablamos de que de Goshen llevaron la noticia a la capital, al palacio de Joseph, la pregunta es, ¿y qué no la alegría de Jacob era tener cerca a Joseph? Pero acá es obvio que no viven juntos y tampoco viven cerca. Eso es contagioso. No viven juntos y tampoco viven cerca. Y si decimos que Joseph, el virrey, vivía en su palacio y que tenía que estar pendiente y atendiendo los asuntos propios del reino, es correcto. Pero hay otra razón del por qué Joseph no permanecía cerca de Jacob, su padre. ¿Te la conoce, Laura? Una vez la hemos visto y vamos a ver si se acuerda. Había una razón de peso del por qué Joseph no permanecía cerca de Jacob, su padre. ¿Cuál era ese motivo? Ya dijimos eso, que si alguien dice, es que como él era el virrey, tenía que estar atendiendo los asuntos propios del Estado. Es correcto, pero la otra. ¿Qué cosa? Dígalo. ¿Por qué? ¿Por qué, Gilma? ¿Por qué, Miriam? ¿Por qué, Lorena? Un mensajero trajo la noticia de Goshen al palacio de Joseph en la capital. Un mensajero trajo la noticia. Algunos dicen que era Efraín, quien solía estudiar junto con Jacob. Cuando éste cayó enfermo en Goshen, marchó a la capital para anunciárselo a su padre. Y oigan, dicen los sabios, podemos deducir de ello, dicen los sofistas, que Joseph no acostumbraba a estar con su padre. Joseph no acostumbraba a estar con su padre. La razón, pues temía que le hiciese preguntas sobre las circunstancias de su venta como esclavo en Egipto. ¿Cuál era la prudencia? ¿O qué trataba de evitar? ¿Pero qué más? ¿Y qué más? Se quería guardar para no detectar algo malo para
Por ahí vamos. Podemos deducir de ello, dicen los tosafistas, que Joseph no acostumbraba a estar con su padre, pues temía que le hiciese preguntas sobre las circunstancias de su venta como esclavo en Egipto, y que estas preguntas obligasen a Joseph a denunciar el incalificable comportamiento de sus hermanos. Quería evitar, ante todo, que su padre los maldijera, cosa que hubiera acarreado la destrucción de la familia. ¿Acaso no había perdido a su madre, estando ella aún en la flor de la edad, a causa de una palabra imprudente que su padre había pronunciado a la ligera? Así que Joseph procuraba estar distante, retirado, alejado de su padre. ¿Por qué razón, Doris? Muy diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros buscándolos andamos nosotros buscándolos andamos para que me pregunten. Pero Joseph, Joseph. Imagínense que Jacob hubiera comenzado, mira hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucedió? Nadie me dice nada a mí. Cuéntame, ¿qué pasó? Yo te envié a ver el estado de tus hermanos y el estado del rebaño, y lo único que me llevaron tus hermanos fue la túnica de colores que yo te había elaborado, toda desgarrada y toda ensangrentada. ¿Qué es lo que pasó? Y Joseph buscaba la manera de tener lejos a su padre, para evitar que le preguntara, porque no quería hablar. Y si usted dice, pues sí, pero la verdad iba a decir, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido, Herbert? Que a veces hay mentiras que hacen tanto bien y verdades que hacen tanto daño. No, pero Joseph no iba a mentir, él iba a decir la verdad. Pero esa verdad iba a hacer mucho daño, no solo a Jacob, sino que temía, porque hay un antecedente, un precedente, que en un momento de arrebato, Jacob pronunció una maldición. ¿Y quién pagó los platos rotos? Su propia madre, o sea, la madre de Joseph. Entonces, con ese antecedente, es que Joseph se mantenía lejos de su padre para que no le preguntara nada. De aquí en adelante, toda vez que le ocurra algo a usted conmigo, o con su prójimo, o con su vecino, manténgase lejos del que con quien más se lleva usted. Manténgase distante. ¿Para qué? Para que no le pregunte. Solo le dijeron, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo ha devorado. Hasta hoy le diré que la Torá guarda silencio. De hecho, podemos entender un poco que hoy que Jacob vive en Egipto y que la presencia divina está con él, que entonces entendió, porque llega un momento cuando está bendiciendo a Joseph, dice,
que los arqueros lo asaetearon. Ahí está viendo él qué es lo que ya sucedió, pero ya es casi lo último de su vida. En ese sentido, señores y señoras, Talmidai Haberai, quiero que abramos el capítulo 48 y leamos del 1 al 3. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a Yosef: ve aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Menashe y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: ve aquí, tu hijo Yosef viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Versículo 3. Y dijo a Yosef: El Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me detengo en este paso Gimel. Y dijo a Yosef: El Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Cómo interpretar lo que dice Israel acá? ¿Cómo interpretar esto? ¿Interpretar qué cosa? No. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué es lo que dice ahí? No. El Shaddai se me apareció. El Shaddai se me apareció. El Shaddai se me apareció. ¿Cómo interpretar esto? Si ya sabemos que ven lo aguf, ven lo demut aguf, él no es corpóreo, no tiene aspecto corporal alguno. Pero está diciendo que el Shaddai se le apareció. Pero ¿cómo interpretar esto si el Eterno es luz infinita? El Eterno es energía que envuelve todos los mundos y todos los universos. ¿Cómo entender esto que el Shaddai se me apareció? Sé como dijo Shlomo: he aquí los cielos de los cielos no pueden contenerte. Y ya lo dije, ven lo guf, ven lo demut haguf. Él no es corpóreo ni tiene aspecto corporal alguno. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Si alguien dice: pues sí, pero ahí dice claramente la Torah que el Eterno se le apareció. ¿Cómo interpretar esto? Él tuvo nebúa, tuvo inspiración profética. En otras palabras, la Shekinah le iluminó en su interior. Y a esto es a lo que Jacob le llama que el Shaddai se me apareció. ¿No está hablando? Físicamente. En ese momento del que está haciendo mención Jacob fue que él tuvo inspiración profética. La Shekinah le alumbró en su interior y le mostró, le reveló, le dijo, le dio a entender, le hizo conocer esto, aquello y lo otro. Y de ahí donde el parte dice que cuando yo venía a tal parte, el Shaddai se me apareció. Versículo 4 en adelante, dice: y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Menashe, que te nacieron en la tierra de Mizraim, antes que viniese a ti a la tierra de Mizraim,
míos son, como Reuben y Shimon, serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Y vio Israel los hijos de Joseph, y dijo, ¿quiénes son estos? Mi Ele. ¿Para qué llevó Joseph a sus dos hijos ante Israel su padre? Pero acá en este pasuk tenemos implícito que hay una razón natural y una razón espiritual del por qué Israel se ve algo vacilante, reacio, evasivo, de querer impartirle una brajá a Menashe y a Efraín. Hay una razón natural y una razón espiritual, que básicamente las dos son una. ¿Por qué no quería bendecir Israel a los hijos de Joseph? Eso, sí. Pero para comprobar tuvo que Joseph presentarle un documento de los nacimientos y de su boda que había tenido. Vamos a ver, otro. Hace 2 Shabbat lo vimos. Le enseñó el que veía esto cuando... Sí, esa es la respuesta. Esa fue el Dios que le dijo que era... Esa es la respuesta. El caso es que Israel se veía vacilante, reacio, evasivo de querer bendecir a los dos hijos de Joseph, porque para Jacob, bueno, él tenía sus dudas si Joseph se había casado con una goya, con una mujer gentil. Y ustedes saben que la ley judía establece que para que los hijos sean judíos, deben de provenir de una madre judía. Y es por eso que Joseph tuvo que argumentarle a su padre que sus hijos merecían la brajá. Le mostró el acta de matrimonio, pero principalmente le mostró el amuleto. ¿Quién había elaborado ese amuleto? ¿Sí? Jacob mismo. Y en ese amuleto, en ese camella, Jacob escribió: esta es Osnat, la hija de Dina, la hija de Jacob. Así que cuando está vacilante Jacob de bendecir a los dos jóvenes, porque no son niños, son jóvenes, le mostró el acta del matrimonio y le mostró el amuleto. Entonces entendió y ya no quedaron dudas, se le disiparon las dudas a Jacob que Joseph se había casado con una hija de la casa de Israel. ¿Y cuál es la otra razón del por qué vacilaba dar una brajá a los dos hijos de Joseph? ¿Cuál es la otra razón? Solo imagínense, Jacob tiene, ¿cuántos años tiene de estar viendo quizás a menudo a sus nietos? 17 años. Él conoce muy bien a Efraín y a Menashe. Él no tiene 17 años de vivir en Egipto, pues. Él conoce muy bien a estos muchachos. Conoce muy bien a estos muchachos. ¿Qué edad tienen?
¿Qué edad tienen? ¿Por qué? ¿Cuándo le nacieron? ¿Cuándo le nacieron? Cuando comenzó a venir los 7 años de la abundancia. ¿Y cuántos años fueron? ¿Cuántos fueron? 7 más 17. ¿Y cuántos años llevaba de hambruna cuando bajaron Egipto y Jacob y su casa a Egipto? Entonces, ¿cuántos años podrán tener estos jóvenes? Entonces, ¿por qué está preguntando? No tiene sentido, ¿verdad? Mi L. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? No tiene sentido que esté preguntando quiénes son, pues se los conoce muy bien, hasta el olor les conoce ya. Pero, óigame, el caso es que Jacob, Israel, ya ni mira con los ojos físicos, pero él está viendo el pasado, el presente y el futuro. Él está viendo el pasado, el presente y el futuro. Él ve en los mundos espirituales lo que pasó, lo que está pasando y lo que sucederá. Entonces, al decir quiénes son estos, no se está refiriendo a los hijos de Joseph. Sino que está con una inspiración profética nuestro patriarca y está viendo la descendencia que vendrá de ellos. La descendencia que vendrá cientos de años más adelante, de donde aparecerá un rey Rasha, un rey malvado, que apartará las tribus de Israel del servicio al Creador. Y le dirá a las 10 tribus del norte: estos son tus dioses, 2 becerros de oro. Entonces, Israel se sobresalta al ver que de la descendencia de Joseph vendrá en este caso un Rasha que va a llevar a la apostasía a las 10 tribus de Israel. Y por eso, ¿quiénes son estos? En el versículo 9, Joseph todavía da una razón más o un argumento más para pedirle a su padre la bendición para sus hijos. Y responde Joseph a su padre: son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, pero es que si usted no lo lee, se pierde el sol que está escondido ahí. No les oí. Dice: y respondió Joseph a su padre: son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. En hebreo dice: Banai Hem asher natan li Elohim. Banai Hem asher natan li Elohim. Son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí. ¿Qué es el aquí?
Nuestra mente natural, nuestra lógica nos dice, sí, son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí en Egipto. Pero he acá la necesidad, lo imprescindible que es para nosotros el estudio del Zohar. El estudio del libro El Esplendor. De hecho, el Zohar decodifica lo que está diciendo Yosef ahí. Estos son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí. ¿Y qué le señaló? ¿Qué le mostró? La Brit Mila. Acuérdense que lo que está haciendo Yosef es presentando argumentos que sus hijos merecen la brajá de Israel. Ya le mostró por el acta de matrimonio, por el amuleto, ¿ya? Y el otro argumento que le presenta para hacerle ver que sus hijos sí merecen ser bendecidos, estos son los hijos, Banai Hem, ¿cómo es la cosa? Banai Hem, Asher Natan Li Elohim. Estos son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí. Y le señaló y le mostró la Brit Mila. No es mi interpretación. El Zohar HaKadosh dice el Zohar, eran acreedores, merecedores, meritorios, dignos a la bendición, porque Yosef guardó el signo del pacto santo. Oiga, cuando Yosef dijo, ellos son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí, mostró a su padre el signo del pacto que había guardado. De aquí que Jacob les dio a los otros, bueno, y por eso merecían la bendición, y también él mereció bendición abundante. Eran acreedores, Menashe y Efraim, a la bendición, porque Yosef guardó el signo del pacto santo, cuando Yosef dijo, ellos son mis hijos que el Eterno me ha dado aquí, dice Zohar. Mostró a su padre el signo del pacto que había guardado, y por eso merecían la bendición, y también él mereció bendición abundante. Pero esto nos lleva a una situación complicada. Y esto ya va para nosotros. Porque Yosef está argumentándole a su padre que merecen la bendición. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por razón del pacto, por la Brit Mila, por la circuncisión que había guardado. Pero esto nos lleva a una situación complicada para nosotros. ¿Y qué si nosotros no nacimos de padres circuncidados? ¿Qué si no nacimos de padres con Brit Mila, con circuncisión? ¿Estamos exceptuados entonces y quedamos fuera de las bendiciones? Pues sí, porque yo sé estar comentando, estoy diciendo que merecen la brajá. ¿Por qué? Son hijos nacidos de un sello sagrado, una circuncisión, Brit Mila, y la he guardado. ¿Y si nosotros no nacimos de padres circuncidados? Que no tienen Brit Mila, circuncisión. Entonces, ¿qué? ¿Estamos fuera de las bendiciones? Pues sí, entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos esto? Mire, esto nos lleva al caso de cuando Moshe envió a los 12 Meraglim a espiar
la tierra prometida. Llamó a Yehoshua, a Hoshea, Ben Nun, y le cambió el nombre. Moshe sabía que los 10 iban a ser una influencia muy negativa para Hoshea. Y por lo tanto le dio una energía especial que le protegiera de la negatividad de los 10. Lo potenció, le cambió el nombre de Hoshea por Yehoshua. Pero ¿y Caleb? Pero ¿y a Caleb? ¿Le dio alguna braja a Moshe? No se la dio. ¿Pero qué hizo Caleb? Él vio que a Hoshea, su colega, su compañero, su homólogo, pues son príncipes, vio que Moshe le dio una braja, pero él no le dio nada. En otras palabras, como que salió despotenciado Caleb, sin la energización de Moshe Rabbeinu. Pero Caleb, cuando va con los demás, se apartó de todos ellos. Se desvió de todos ellos y se fue a Hebrón. Se fue a la cueva de Macpela. En otras palabras, y para hacérselo sencillo, básicamente Caleb dijo, bueno, a mi colega, a mi homólogo, a Hoshea, Moshe lo potenció con el nombre de Yehoshua. Yo necesito trabajar por mi propia bendición. Yo debo de trabajar por una braja muy personal. Algo que no me han dado, sino que yo tengo que buscarla por mi propia cuenta. Y se apartó y se fue a Hebrón a conectar con la energía y con las almas de los patriarcas. Nosotros ciertamente no nacimos de padres circuncidados. Pero en nuestro retorno a la Torá, tenemos que hacer nuestros propios méritos para obtener la bendición del cielo directamente y que nuestros progenitores no nos pudieron impartir. Así que en el versículo 9 dice: y responde Yosef a su padre: son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. ¿Qué es el aquí? Sí. Y él dijo, y ahora quedó claro, y él dijo: acércalos ahora a mí y yo los bendeciré. ¿Por qué no opuso resistencia? Sí. Y veamos la adopción, la ceremonia de adopción y de cómo Menashe y Efraín fueron incluidos dentro de las tribus de Israel. Veamos de corrido y cerramos acá. Versículos 10 al 22. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Yosef: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que el Eterno me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Yosef lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Menashe a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede
aunque Menashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo: Elohim, el Eterno, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. A su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como Efraín y como Menashe, y puso Efraín antes de Menashe. Y dijo Israel a Joseph: he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Nos quedamos acá con esta sesión de Torah Parashá Vayehi, el número 12. En la siguiente sesión, Bezrat Hashem, vamos a retomar una serie de aspectos de este capítulo 48 para desarrollarlos ampliamente. Así que, Bezrat Hashem, continuaremos a las 15 horas con 15 minutos, hora de El Salvador, a las 3 de la tarde con 15 minutos. Así que Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom.